Amantísimos hermanos, vamos a meditar en una parte extraordinaria de la palabra de nuestro Dios. Este es un momento extraordinario en la vida de Pablo. Y cuando nosotros leemos esta parte, no podemos estudiarla o verla de una manera aislada, sino que tenemos que darle continuidad a lo que ya hemos venido estudiando del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos y en el capítulo, especialmente el capítulo 22, que es el contexto de esta porción que hemos leído, nos va a analizar o nos va a revelar de algunos detalles muy importantes para poder entender lo que hoy hemos leído. Principalmente en el viernes pasado analizamos la parte anterior a esta que ya leímos y hablábamos de una manera muy clara donde el Señor Jesús vuelve a hablarle a Pablo y a decirle: Pablo, date prisa, hay que salir de Jerusalén, hay que ir a los gentiles, es el momento de ir. Pablo de alguna manera había amado tanto a sus hermanos y tenía tanta pasión por sus hermanos que antes de ir a los gentiles él sentía el profundo compromiso de ir y anunciar el evangelio a Jerusalén. Pero el Señor le dice: hay algo que hay que hacer y hay que hacerlo ya. Hay que ir a los gentiles, al pueblo gentil. Y cuando Pablo les cuenta esto, porque Pablo les está narrando su testimonio, eso es lo que vimos la semana anterior, que Pablo les estaba narrando su testimonio. ¿Por qué es que él, siendo fariseo de fariseos, siendo él un hombre perseguidor de los cristianos, ahora él es todo lo contrario, favorece a los cristianos, es un cristiano más, es un anunciador de las buenas nuevas de salvación? Pablo les explica lo que había pasado en su vida cuando él estaba yendo hacia Damasco. Pero en el capítulo 22, el versículo 21 dice: pero me dijo, ve pronto, yo te envío lejos a los gentiles. Esto es lo que dice en el versículo 21. El versículo 22 dice literalmente esto: y le oyeron hasta estas palabras. Dice: y le oyeron hasta estas palabras. Recuérdese que anteriormente Pablo ha captivado la atención de ellos al hablarles en su propio idioma. Cuando él se paró frente a ellos, escucharon que Pablo hablaba su propio idioma. Y cautivó la atención también de los que lo cuidaban, de la guardia, porque también les habló en griego. Entonces dijeron: este hombre habla griego. Pero a la misma vez que se dirigió a los ancianos, se dirigió a ellos en hebreo. Entonces ellos hicieron, dice, un profundo silencio para escuchar a Pablo. Pero cuando Pablo les dice en el versículo 21 que en todo eso lo que había sucedido es que el Señor se le había revelado una vez más, y les dice: pero me dijo, ve pronto, yo te enviaré a los gentiles. Eso fue suficiente para que ellos se olvidaran de todo aquello que habían escuchado de labios de Pablo, y dice que no quisieron escucharle más. Dice el versículo 22: y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo, vea lo que despertó en ellos al solo escuchar la palabra gentiles. El versículo 22 dice, y le oyeron a estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo: quita la vida a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandando al tribuno que le metiese en la fortaleza, y ordenaron que fuese examinado con azotes para saber
por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con azotes, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es decir, que el silencio, la devoción, la tensión que tenía Pablo se rompió con una sola palabra: gentiles. Al escuchar la palabra, los que estaban ahí, gentiles, entonces todos se olvidaron de lo que Pablo había dicho, se olvidaron de las palabras que Pablo había dicho, se olvidaron del testimonio que Pablo había dado. Y empezaron a gritar de una manera escandalosa. Y no solamente a gritar, sino a tirar sus ropas, a lanzar polvo hacia arriba y a decir que Pablo no era digno de que viviese. Muchas veces al ver este cuadro que nosotros tenemos en estos versículos, nosotros debemos de pararnos un momento y meditar en lo fatal que es caer en la religiosidad. Es decir, que se puede ser un perfecto religioso sin los elementos básicos de la vida de Dios. Para ellos había un desprecio a los gentiles tan grande que no podían ni razonar, ni escuchar. Qué triste es ese tipo de personas que nunca escuchan. Hay dos tipos de personas que son peligrosísimas: los que nunca escuchan, que siempre tienen la razón, que nunca, aunque usted les quiera decir algo, ellos ya tienen resuelto el problema y nunca escuchan. Y hay otros que escuchan y que dicen que van a hacer y nunca lo hacen. Son dos tipos de personas peligrosas. Hay personas que nunca escuchan, como estos, solamente Pablo les está contando todo lo que ha pasado y después le dice: pero el Señor se me volvió a aparecer y me dijo: ven, porque yo te he enviado a los gentiles. Eso fue suficiente. No querían escuchar más y hicieron el alboroto. Pero hay otra gente que usted le dice: mire, vamos a hacer así, y nunca hacen nada. Ellos dicen: sí, así lo vamos a hacer, pero nunca hacen nada. Entonces, que no esté usted en ninguno de estos dos cuadros. Pero al pasar todo eso, entonces los guardias o los alguaciles o los que cuidaban a Pablo, entonces decidieron guardarlo y llevarlo. Y después lo sacan. Dice que el día siguiente, después de este alboroto, que es el versículo 30 que nosotros hemos leído en adelante, dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltaron las cadenas y lo mandaron venir, a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentaron ante ellos. Ahora es el día siguiente, ya se calmó el alboroto, ya todo está aparentemente tranquilizado. Ahora han venido la élite religiosa, los hombres de que tienen el control religioso están ante Pablo. Y están ahí porque la autoridad romana quiere saber cuál es la causa, o cuál es, en otras palabras, el delito que Pablo ha cometido, para que se le persiga de tal manera. Ellos quieren saber por qué los judíos están tan furiosos contra el apóstol Pablo. Entonces los romanos, la autoridad romana, lo trae ante la autoridad religiosa de aquel tiempo, y se lo presentan a Pablo, lo sacan a Pablo, le sueltan las cadenas, los traen para saber qué es en realidad lo que está pasando. Entonces vea cómo Pablo inicia su discurso ante ellos, que es el versículo 23
que nosotros hoy iniciamos a estudiar. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos. Fíjese la sobriedad que Pablo tiene, la calidad de líder que es Pablo, un hombre que nunca está fuera de control, un hombre que siempre tiene esa fineza, podríamos llamarle, para enfrentarse a sus enemigos. Un hombre que no inicia con insultos ni con palabras groseras, sino que de una manera, con una altura, podríamos decir, se le presenta a todo el concilio, es decir, al Sanedrín. Ahí están todos los hombres de la teología. Ahí están los hombres que saben y que conocen toda la ley y que saben discernir los misterios, supuestamente. Cuando Pablo se presenta a ellos, él no se presenta a ellos como un súbdito de ellos, sino que se presenta a ellos como alguien igual que ellos. No les dice padres de no sé qué, sino que les dice varones hermanos. ¿Sabe por qué Pablo, de una manera muy inteligente, muy sabia, usa la palabra varones hermanos? Es porque Pablo había sido parte de este grupo religioso. Pablo no era alguien ignorante a lo que ellos estaban haciendo. Pablo pertenecía, podríamos decir, a la élite religiosa, a la cual ahora lo están acusando. Por eso él no le llama padres o ancianos, como en otras veces se refiere en la Biblia, sino que les llama varones hermanos. En otras palabras, Pablo les está diciendo: yo soy igual que ustedes, tengo las mismas facultades que ustedes. Pero les dice, mirando fijamente al concilio. Es decir, que Pablo no llegó temeroso, ni abrumado, ni nervioso. Pablo sabía bien dónde estaba parado. Eso es importante para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos hoy pareciera que siempre que tenemos que enfrentar una dificultad, nos gana más el temor, la desconfianza. Quizás no tengamos claras nuestra dirección, nuestras convicciones para poderlas defender. Quizás nuestras convicciones no están tan claras para nosotros presentarnos ante quien sea. Como dice Judas, dice que nosotros estemos preparados para presentar defensa de nuestra santísima fe que hemos recibido una vez y para siempre. Es decir, que Pablo llega y se les queda viendo a todos ellos. Y dice que se quedó mirándoles a ellos fijamente. Es decir, les dio una mirada donde los analizó a todos. Y pudo ver la calidad de personas que él tenía frente a él, frente a sus ojos. Y le dijo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vea por qué es la razón que Pablo no tiene temor de enfrentar a la élite más poderosa de su tiempo. Sin ningún temor, sin titubear, él se enfrentó a ellos y les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Quizás esta sea una de las principales razones por las cuales nosotros nos quedamos callados ante los atropellos de nuestra fe. Porque quizás nuestro testimonio no haya sido el mejor testimonio como cristianos. Nuestra conducta y nuestra vida deja mucho que desear ante la sociedad que vivimos. Pero Pablo se presenta a ellos
y hace algo extraordinario, que Él pone de testigo no a los hombres, sino a Dios. Y Él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esas palabras son fuertes para que nosotros podamos expresarlas. Usted pudiese pararse frente a un público y decir, yo con limpia conciencia he vivido delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, que Dios lo conoce todo, ante la mirada de aquel que nada se puede esconder, ante la mirada de aquel que lo sabe y lo conoce todo, podríamos decir nosotros que hemos vivido con limpia conciencia. Quizás por esa razón muchas veces, en vez de defender nuestra fe, damos un paso hacia atrás y nos quedamos callados. Pero Pablo dijo, momento, hermanos, acá estoy yo, Pablo dice, yo Pablo. No hay manera. Si usted solo lee Filipenses capítulo 3 y versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuanta cosa era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo también tengo. Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Y él va a enumerar todas sus cualidades. Es decir, que Pablo desde niño se fue formando un hombre disciplinado, organizado, un hombre instruido. Desde su niñez, escuchó esas cualidades. Un hombre organizado, disciplinado y bien instruido. Esas cosas están lejos de nosotros. No tenemos ni organización, no sabemos qué es ser organizados. Disciplina menos. E instruirnos nos cuesta aprender cada día algo nuevo, nos cuesta. Con mucho esfuerzo leemos la Biblia, con mucho esfuerzo. De ahí no sabemos nada más. Pero Pablo es un hombre que cuando va a tener que estar frente a un núcleo como este, ante esta gente que conoce muy bien la ley, porque Jesús dijo de ellos que hiciéramos lo que ellos decían, pero no lo que ellos hacían. Es decir, que ellos conocían a perfección la ley, sabían la ley, conocían la ley, pero no vivían la ley. Ahora, frente a ellos está Pablo. Y Pablo les dice, mire, acá estoy, hermanos. Y hasta hoy yo, Pablo, hasta el día de hoy he andado con buena conciencia delante de Dios. Delante de Dios. Lo que Pablo está haciendo es poniendo a Dios de testigo de su conducta. Eso molestó al sumo sacerdote. Eso, los historiadores y comentaristas dicen que este ha sido uno de los hombres más profanos de la historia. El sumo sacerdote de este tiempo era un hombre inmoral. Era un hombre que tenía una mala conducta. Tenía un problema de, algunos le acusan hasta de prostitución.
y era el sumo sacerdote de ese tiempo. Entonces prácticamente Pablo lo está poniendo ante el espejo y le dice, ¿sabe qué? Amado hermano, yo acá donde me ve, hasta hoy tengo limpia conciencia delante de Dios. La pregunta que venía era, no sé cómo tiene la suya. La siguiente pregunta sería, ¿cómo anda usted en cuanto a su conciencia? A tal grado que despertó en la furia en aquel hombre al verse confrontado. Porque la religiosidad eso es lo que hace. Cuando se siente confrontado y fuera de base, entonces atacan a la fuerza y ejercen el poder que de alguna manera han llegado a acumular para violentar los derechos de los demás. Dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Vea la reacción que éste toma. Hay que callarlo. Hay que callarlo porque ese hombre cuando habla es un peligro. Eso quisiera el diablo, callarlo a usted. No sé si usted todavía sigue testificando de Cristo Jesús o ya se quedó calladito. Con un tapaboca ya no fue por el otro. Eso hizo. Cuando no había manera de acusar a Pablo, ¿por qué si él tenía una prueba de que lo que decía Pablo era mentira? ¿Por qué no le dijo, Pablo, tenemos evidencia que lo que estás diciendo es mentira? ¿Por qué reaccionó con violencia? Cuando hay una reacción violenta, posiblemente es porque nosotros no tenemos argumentos claros. ¿O es que ya perdimos la batalla? El sumo sacerdote reveló que había perdido todo ante Pablo y decidió golpearle. Pero ante aquel golpe reaccionó Pablo y entonces el versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y la razón por la cual Pablo se molestó al haberlo golpeado es porque, vea la pregunta que Pablo le hace. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Pablo había sido llevado ahí ¿para qué? Para que testificara, para que defendiese, para que dijera por qué razón estaba ahí. Pero ahora lo que él quiere es anular el testimonio de Pablo. Que Pablo no diga nada.